Bueno, buenas tardes. Ahora, junto a mi grupo, vamos a hablar del reporte de caso de una preeclampsia grave en una paciente secundigestante, el manejo y la evolución clínica. Los autores somos Ana María Gudelo Cardoso, Jones Leandro López Cardona, Estefanía Ortiz Díaz, Sara Lucía Espina Moreno, Víctor Manuel Rojas Amaya y Manuela Soler Rengifo. El autor de correspondencia es Jones Leandro López. Listo, entonces ya tenemos unas palabras claves que vamos a encontrar a lo largo de este reporte, que son preeclampsia, proteinuria, cefalea, trombocitopenia y eclampsia. A la preeclampsia ya nos referimos cuando hay un aumento de las cifras tensionales y cuando se puede encontrar en algunos casos proteinuria, al igual que síntomas premonitorios. Y esto va a ocurrir pues a partir de la semana 20 o más. La proteinuria es la presencia de proteínas en la orina y esto pues es un indicador de enfermedades renales. Ya la cefalea pues se refiere al dolor de cabeza persistente y severo que ocurre pues en las mujeres con la preeclampsia grave. Ya la trombocitopenia es la disminución del número de plaquetas por debajo de 100.000 por microlitro. Y esto pues contribuye a la tendencia al sangrado y aumenta el riesgo tanto para la madre como para el feto. Eh, bueno, y ya la eclampsia es normalmente cuando hablamos de las convulsiones y la aparición de la hiperreflexia. Tenemos una lista de siglas que se van a encontrar a lo largo del reporte, que son G2P1, que esto se refiere a 2 gestaciones y un parto, ACOG, que es el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, HTA, que es hipertensión arterial, PEC, que es pequeño para la edad gestacional, ASA, hablamos del ácido acetilsalicílico, IP es el índice de pulsatilidad, LDH, lactato deshidrogenasa, y el HELP es hemólisis, elevate liver enzymes, low platelet count, que es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y baja de plaquetas. Ya a modo de resumen, pues nosotros, el reporte de caso habla de una paciente de 34 años, estas dos partos uno, que ella se encontraba en la semana 34 y ella acudió al servicio de urgencias porque presentaba cefalea, visión borrosa y tenía una presión de 170/100. A ella se le realiza el examen físico y se le detecta edema en los miembros inferiores y también se le realizan ciertas evaluaciones diagnósticas que nos muestra que la paciente tenía proteinuria, trombocitopenia y aumento a las transaminasas. Es decir, que la paciente tenía como diagnóstico preeclampsia severa y un síndrome de Gel incompleto. Ya más adelante vamos a hablar sobre las leyes que se les aplicó y toda la intervención que tuvo la paciente. Ya, y para resumir ahí, la principal lección de este caso es la importancia que tiene la detección temprana y el manejo adecuado de la preeclampsia para poder prevenir complicaciones graves, tanto para la madre como para el feto. Bueno, entonces ya hablando acerca de la introducción, entonces la preeclampsia es un trastorno del embarazo, va a empezar de la semana 20 de gestación en compañía de otros criterios que la caracterizan. Por ejemplo, una trombocitopenia, que es un recuento de plaquetas inferior a 100.000, y una alteración de la función hepática, o sea, un recuento de esas enzimas hepáticas elevadas del doble del límite superior de la concentración normal, un dolor severo ya sea en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio, y también la creatinina sérica va a estar elevada a 1.1 miligramos por decilitro. En cuanto a la cefalea, va a ser de una aparición nueva y reparable que no va a responder a la medicación como el paracetamol y no se va a explicar algún diagnóstico alternativo. En la hipertensión gestacional se va a caracterizar por una presión arterial de 140 milímetros de mercurio más, una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más, que van a ser diagnosticadas en 2 tomas con una diferencia de 4 horas a partir de la semana 20 de gestación. Ya cuando estas pacientes que tienen hipertensión gestacional presentan una exacerbación de estas cifras, que ya sea en la sistólica mayor de 160 o más, o en la diastólica mayor de 110, se va a diagnosticar inmediatamente como una preeclampsia. Y si esos rangos severos de presión arterial o cualquiera de las características van a aumentar, entonces se va a presentar el riesgo de una morbilidad y una mortalidad materna.
Ya en la descripción del caso, entonces tenemos una paciente femenina que es abogada de 34 años de edad, gestados parto 1 en una semana de 34 semanas de gestación, con antecedentes familiares como que la madre tiene con preeclampsia, depresión, padre con hipertensión arterial, quien acudió pues al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de cefalea frontal con una intensidad de 7/10 en la escala análoga al dolor, de carácter opresivo, sin irradiación, acompañada de visión borrosa, hablando netamente pues de la paciente. Listo. Ahora para hablar un poquito sobre la evaluación diagnóstica de la paciente, pues se le realizó el perfil toxémico que se le realiza de rutina a todas las gestantes que presentan elevación de cifras tensionales. Esos fueron los resultados que se arrojó, donde alterado se evidenció una proteinuria con un parcial de orina, proteínas aisladas en orina de 35 miligramos de decilitro y una proteína recolectada en 24 horas de 324.000 miligramos de litro. También se evidenció un aumento de las transaminasas en 80 unidades litro, donde se sugirió pues, un daño hepático. Y en cuanto al cuadro hemático y el extendido de sangre periférica, las plaquetas en 90.000, pues lo que sugería una trombocitopenia. Los demás ítems y paraclínicos del perfil toxémico fueron normales. En cuanto a estos resultados que acabo de nombrar, la paciente fue diagnosticada pues, con una preeclampsia severa y con un síndrome de HELLP incompleto, que según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, este diagnóstico se realiza cuando no se cumplen los 3 criterios para el síndrome de HELLP. Esto es importante debido a que estas pacientes deben ser monitorizadas estrictamente para evitar el avance del síndrome como tal, al completo. En cuanto a otros diagnósticos diferenciales, pues estaba la eclampsia, la IU alta, el hígado graso agudo en el embarazo, la restricción del crecimiento fetal, la cual fue descartada por una ecodoppler donde se reportó el peso fetal estimado. Y ya en cuanto a la aplicación de las leyes diagnósticas, entonces la primera ley, que es la de Agatha Christie, entonces, ¿quién es el culpable? Fue una inadecuada placentación y una invasión anormal del trofoblasto en el endometrio. Luego, ¿en qué circunstancias ocurrieron los hechos? Los cambios iniciaron desde una inadecuada placentación del trofoblasto y se expresaron sintomatológicamente después de la semana 20 en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el arma homicida? Fueron los cambios endoteliales y la hipertensión. Hay cómplices, pues es una causa multifactorial. ¿Cuál fue la víctima? El endotelio vascular. ¿Y cuáles son los otros afectados? Pues es la placenta y el feto. En cuanto a la ley de lo más frecuente, entonces en esta paciente con el cuadro clínico que ya acabamos de mencionar, lo más frecuente es que se cause de una preeclampsia y no de una hipertensión gestacional. Y en cuanto a la ley de la parsimonia, otra vez la paciente con el mismo cuadro clínico después de la semana 20 de gestación, lo más probable es que se trate de una preeclampsia. Perfecto, bueno, en cuanto a los diagnósticos que encontramos, entonces tenemos que el diagnóstico sindromático es un síndrome hipertensivo. Tenemos como diagnósticos etiológicos, pues esto puede ser de manera multifactorial, materno-fetal, diagnóstico topográfico de anatomía a nivel de la placenta, recuerden pues todo lo a nivel del trofoblasto que puede ser anormal, diagnóstico fisiopatológico, pues lesión endotelial y respuesta inflamatoria exagerada, y diagnóstico específico, pues ya tenemos preeclampsia severa y HELLP incompleto. Entonces, en el calendario que realizamos, aquí vamos a mirar de manera cronológica desde la paciente antes hasta después de los síntomas que cursó actualmente en ese embarazo. Entonces, decimos que inició el embarazo fue el día 12 de septiembre del 2022, que ese fue el día aproximado de la realización de la concepción, gracias a la fecha de última menstruación y a la eco. Tenemos los inicios de los síntomas el día 6 de marzo del 2023, que tuvo síntomas como la cefalea, visión borrosa, tinnitus, edema en miembros inferiores y adinamia. Al siguiente día presentar los síntomas, acude al hospital, dice que ella ingresa el 7 de marzo a la clínica donde es hospitalizada y allí realizan exámenes diagnósticos y paraclínicos. Al siguiente día de ser hospitalizada, pues al realizar los exámenes físicos, concluyen que tiene una preeclampsia con criterios de severidad y un síndrome de HELLP incompleto. Al siguiente día, pese a los diagnósticos que tuvo, se decide desembarazar el día 9 de marzo del 2023, previa conducta médica,
y pues se le explican las complicaciones y el desenlaces fatales que puede tener y al mismo tiempo cómo prevenirlos con el desembarazo. Y a los 5 días después de un rigor de monitoreo de presión arterial y todo esto, se le da el alta médica al 14 de marzo del 2023, después de normalizar las cifras arteriales, educación y ajuste del tratamiento. Entonces, después de esto, vamos a mostrar la intervención terapéutica, que recuerden que esto debe ser muy individualizado de los pacientes. Esta intervención terapéutica también depende de las semanas de gestación. Entonces, con esta paciente se realiza una monitorización continua de los signos vitales, dentro de ellos es importante la presión arterial, le evaluamos lo que es función renal, hepática y función plaquetaria, se realizan monitoreos fetales mediante ultrasonido y monitoreo electrónico del corazón fetal, y pues ya la administración de los diferentes medicamentos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que inicialmente le aseguramos 2 accesos venosos a la paciente, se realizó una pulsoximetría que estuviera mayor del 95%, le colocamos una sonda vesical con box de recolección, recordando que se le administraría el sulfato de magnesio, necesitamos mirar líquidos administrados y líquidos eliminados, se inició cristaloides a 1 cc kilogramo hora, se administró el sulfato de magnesio, ampollas al 20% en 10 cc, ¿sí? Y estos lo vamos a impregnar con 2 ampollas en 150 cc de solución salina al 0.9% en 10 a 15 minutos. Y vamos a continuar en mantenimiento a 4 ampollas en 500 cc de solución salina al 0.9 por bomba de infusión a 67 cc hora. Después de esto, volvimos a ajustar la dosis según la monitorización de los reflejos osteotendinosos. Recordemos que el sulfato de magnesio puede dar intoxicación y los principales síntomas son reflejos osteotendinosos alterados, gasto urinario, sensorio y frecuencia respiratoria alteradas, ¿sí? Iniciamos también el manejo antihipertensivo, obviamente, de inmediato, hasta lograr cifras, de una tensión arterial sistólica menor a 150 y una tensión arterial diastólica menor a 100. En el cual le administramos la etalol, ampollas de 100 miligramos en 20 cc y le administramos 20 miligramos intravenoso cada 20 minutos, titulando a 40 y hasta 80. Importante en ella el cuidado del monitoreo estricto, ¿sí? Haciendo pues diligenciación de la historia clínica cada 8 horas de todo pues lo que hemos encontrado. Bueno, ya hablando acerca de la paciente, la perspectiva que ella presentaba o las experiencias, pues nos comentaba que cada día que pasaba pues sentía una mezcla abrumadora de miedo, de ansiedad y preocupación mientras ella se enfrentaba a su condición, ¿sí? Cada síntoma que refería, el dolor, pues la cefalea, el dolor en el epigastrio, ya le hacía pensar pues que el bebé estaba en toda pues clase pues de riesgo, en la cual se sentía muy insegura de su embarazo, pues en vez de disfrutarlo plenamente como toda una gestante, pues se sentía ya culpable porque pues por su caso también preocupaba a su familia, a su pareja y pues ponía en riesgo directamente al bebé. Bueno, en cuanto al seguimiento y los resultados que arrojó pues la paciente, como ya se dijo anteriormente, fue desembarazada el 9 de marzo del 2023. Después del parto, pues la paciente mejoró en su condición clínica. Sin embargo, se decidió dejar hospitalizada y se decidió también realizar un monitoreo continuo de signos vitales. El primer día, pues continúan cifras tensionales un poco elevadas a razón de 150-80. Por este motivo, se decidió iniciar un tratamiento farmacológico con captopril, tabletas de 25 miligramos, y se le dio 2 veces al día. También se continuó con un goteo de sulfato de magnesio de 4 ampollas más 500 cc de solución salina al 0.9% por medio de bomba de infusión a 67 cc hora, y se vigiló la diuresis por medio de sonda vesical. Asimismo, se le envió un perfil toxémico, el cual arrojó los siguientes resultados. Proteinuria 24 horas estaban 70 miligramos, transaminasas de 35 unidades internacionales litro, bilirrubinas totales estaban 0.8 miligramos por decilitro, el boom en 10 miligramos por decilitro, creatinina en 0.5 miligramos por decilitro, la tasa de filtración glomerular estaban 120 mililitros por minuto, la LDH en 160 unidades internacionales por litro, ácido úrico en 2.5 miligramos por decilitro, los electrolitos, el sodio estaba en 140 mil equivalentes por decilitro, el potasio en 3.9 mil equivalentes por decilitro, el calcio estaba en 8.5
1000 equivalentes por decilitro. En cuanto al cuadro hemático que se le realizó y el extendido de sangre periférica, pues mostró una hemoglobina de 13 gramos por decilitro, un hematocrito de 37%, los eritrocitos no tenían cambios morfológicos, los leucos estaban de 7000 y las plaquetas estaban de 180.000. Asimismo, en el segundo día, pues se revisaron las cifras tensionales y estas arrojaron ya una mejoría en la disminución pues, de las mismas. Entonces se disminuyó la dosis del captopril a 25 miligramos día y se siguió evaluando las cifras tensionales cada 2 horas, las cuales pues, se mantuvieron en valores normales, y a esto se le sumó pues, el perfil toxémico que estaba en parámetros normales. Por este motivo se decidió dar la salida a la paciente el día 14 de marzo del 2023. Bueno, entonces en cuanto a la discusión, lo que ya sabemos es la paciente de 34 años con gestas 2, partos 1 y una tensión arterial de 170 a 100. Importante en esta paciente es indagar acerca de los antecedentes personales y ginecobstétricos que tenía la paciente. Entonces, entre ellos estaba la raza negra y hipertensión de primer grado de consanguinidad. Adicional a eso, en su primera gestación tuvo un pequeño para la edad gestacional, con un resultado de ecografía Doppler de peso fetal estimado entre el percentil 3 y el percentil 9. Es decir, que la paciente cumple con 3 factores de riesgos moderados, y además a eso también, en la actual gestación, en sus controles por ecografía Doppler, especialmente en la de sus controles de tamizaje genético realizadas a la semana 11.3 de gestación, tuvo un tamizaje de arterias uterinas positivo, lo cual indica un aumento del índice de pulsatividad por encima del percentil 95. Esto es signo de una deficiencia en la remodelación de las arterias espirales manifestadas en su origen, que es la arteria uterina. El incremento de ese índice de pulsatividad aumenta el riesgo de padecer restricción del crecimiento intrauterino, la preeclampsia, el abrupcio placentario y la muerte fetal. Es por esto que en este caso se encuentra una paciente que ingresa con preeclampsia severa, la cual se le indagan antecedentes, donde se encuentra una clara predisposición al desarrollo de la patología. Entonces, en cuanto al análisis, es un caso que claramente pudo ser tratado de manera anticipada con ASA y pudo evitarse pues la progresión del mismo, motivo por el cual en esta discusión se hace énfasis en los factores de riesgo que pueden tener las pacientes para evitar la progresión de una posible hipertensión gestacional a una preeclampsia severa. En cuanto al perfil toxémico realizado, más todo el manejo multidisciplinar enfocado en esta paciente en cuestión, cumple con las recomendaciones impuestas por las guías como un correcto diagnóstico, clasificación y manejo. Pero es importante que los profesionales salgan de la medicina curativa y se enfoquen en la prevención de la enfermedad en estos casos. Bueno, como grupo no tuvimos ningún conflicto de interés y queremos darle agradecimiento a la Universidad Alexander von Humboldt por darnos la oportunidad de realizar estas prácticas en el ámbito hospitalario. También le agradecemos al doctor Jorge Luis Duque, ya que todo esto fue posible por su apoyo y orientación para el reporte de caso. También le queremos agradecer a los médicos, enfermeros, a la paciente y demás personal de la salud que contribuyó para este reporte de caso. De verdad que fue de gran apoyo su colaboración, el compromiso, y pues sin el trabajo de estos no había sido posible. Y listo, muchas gracias.